Si ustedes observan de las cosas básicas que saben, pues resulta que aquí hay una potencia, aquí hay una multiplicación, aquí hay una función exponencial porque tiene exponente y es una definición, etcétera, etcétera. O sea, eso que está ahí ya lo pudieran trabajar. Pero entonces, sabemos jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones esto lo debería de elevar a la cuarta, y ya que lo eleve a la cuarta debería de multiplicarlo, lo cual sería mucho trabajo. ¿Se puede hacer elevar a la cuarta? Sí, sí se puede hacer por triángulo de Pascal, pero está muy latoso. Por lo tanto, mejor no lo hago, o sea, no aplico nada de álgebra. A esa es la parte que quiero llegar, ¿no? Porque ustedes saben que sí lo pueden hacer, pero no me conviene porque va a ser mucho trabajo. Y lo importante es tomar decisiones para saber qué es lo más óptimo. Óptimo no quiere decir lo más fácil. Óptimo quiere decir que es donde se hagan menos operaciones, las operaciones sean más sencillas, etcétera, etcétera, ¿no? Debido a esa situación, pues directamente voy a derivar porque tengo el seno de un argumento, donde el argumento está re grandote, pero pues no importa, ¿no? Entonces yo menciono o yo comienzo con derivar, y derivar voy a aplicar la derivada con respecto a la variable independiente del seno del argumento. Y ustedes saben que la derivada es el coseno del mismo argumento multiplicado por la derivada del argumento. De ahí entonces me va a quedar que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable independiente es el coseno del mismo argumento. Ustedes saben que el argumento es t cúbica que multiplica a un 2t menos t cuadrada elevado a la cuarta, y ya, ese es el argumento. Ahora bien, toda esa función trigonométrica la voy a multiplicar por la derivada de este argumento. Pero yo me doy cuenta que el argumento es básicamente una multiplicación. Por lo tanto, sabemos que la derivada de una multiplicación de dos funciones es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. Pero si ustedes observan, en todos los factores voy a tener potencias. Eso implica entonces que voy a tener la derivada con respecto a la variable independiente de una función elevada a un exponente. Y eso es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Obviamente hay una resta, por lo tanto la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. También hay una constante por una función. Saben ustedes que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, que en ese caso solamente es una letra. Pero lo importante es que sepan todas las fórmulas para que las pueda aplicar. Entonces, comienzo con la aplicación de las fórmulas. Y entonces, esto va a ser el primer factor, que es una t cúbica, multiplicado por la derivada del segundo factor, pero este segundo factor es una potencia. Por lo tanto, de ese segundo factor aplico la fórmula de la potencia y debo de empezar con el exponente. Es el exponente multiplicado por la base de esta potencia, donde la base de esa potencia es 2t menos t cuadrada, elevado al exponente que tenía menos 1, por lo tanto aquí va a ir un 3, y luego es la derivada de la base de esta potencia. La base saben que es una resta, por lo tanto es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda, pero la primera es una constante por una función, el minuendo es una constante por una función. Por lo tanto, es la constante por la derivada de la función, que simplemente es una letra. Luego viene la resta, por eso aquí escribo una resta, y la derivada de t cuadrada, sabemos que otra vez vamos a aplicar esta fórmula. Y esa fórmula, pues me dice que primero debe de ser el exponente por la base elevado a este exponente menos 1, que es 1, por la derivada de esta base. Y esta base, si se dan cuenta, es una letra. Por lo tanto, es la derivada de la base, que es una letra, con respecto a la variable independiente. Y ahí yo ya tengo la primera parte de mi derivada, que es el primer factor por la derivada del segundo factor. Me hace falta el segundo factor por la derivada del primero. Por lo cual, aquí le agrego un más. El segundo factor me doy cuenta que es toda esta potencia, por lo cual la voy a escribir tal cual. Entonces escribo un 2t menos t cuadrada elevado a la cuarta. Y este segundo factor va a multiplicar a la derivada del primer factor. El primer factor, como es una t cúbica, voy a aplicar esta fórmula y entonces sabemos que va a comenzar con el exponente
el exponente que multiplica a esta base elevado al exponente menos 1, por lo tanto es a la t elevado al 3 menos 1 que me da 2, y luego por la derivada de la base de esta potencia. Sabemos que la base de esa potencia es t, por lo cual aquí es la derivada de t con respecto a la variable independiente, y ya con eso tengo la derivada del segundo factor, que fue este, por la derivada del primer factor, que es la que tengo por acá. Y ahora sí, ya tengo la derivada. En algunos lugares les dicen, ya derivaste, ya y quédate. Pero acuérdense que ustedes lo tienen que implementar. Como lo tienen que implementar, necesitan escribirlo de una manera más adecuada para que se pueda implementar. Por lo tanto, saben que lo más importante siempre es pensar en la factorización por máximo común divisor. Y ahí es donde debo de entender el concepto. Factorizar quiere decir expresar en factores. Si ustedes se dan cuenta, esta función trigonométrica es un factor porque está multiplicando. Y el otro factor es todo lo que acabo de obtener por acá. Por lo tanto, de este segundo factor es donde voy a factorizar, porque necesito ver cuáles son los factores, cuál es el máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor obedece a tres cosas. La primera es el número mayor que divide a todo. La segunda es el factor común. Y la tercera son las bases comunes, pero con el exponente más pequeño. Por lo tanto, hay que verificar toda esa conceptualización que les acabo de mencionar. De ahí tenemos que la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es el primer factor, que ya lo conozco, que es el coseno de un argumento todo grande y enorme, que es la t cúbica por 2 menos t cuadrada. Ahora bien, este corchete no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque sabemos que el factor es lo que sigue de la función, y como está multiplicado por la siguiente, entendemos que todo este es el argumento. No es necesario que lo escriba con un símbolo de agrupación, como lo tengo aquí, ¿no? Este símbolo de agrupación no es necesario. Y entonces ahora sí, ese primer factor, que es el coseno, lo vamos a multiplicar por el máximo común divisor. Dime. Entonces ya habíamos dicho que aquí hay una imprecisión porque me hizo falta el exponente cuarto. Gracias por decirme. Y de aquí lo que sigue es calcular el máximo común divisor. Acuérdense que el máximo común divisor obedece al factor común, pero también obedece al exponente, a la base que tenga el exponente menor. Entonces, si yo empiezo con las t's, resulta que sí tengo una base común y lo que debo de decidir es el exponente menor. De ahí me queda entonces que el máximo común divisor es la t cuadrada, porque debe de ser el exponente menor. Luego me voy con la otra base, a ver si hay otra base que también cumpla con esa situación, y tengo aquí esta base, que esa base también está por acá. Por lo tanto, esa también va a formar parte del máximo común divisor, y es un 2t menos t cuadrada elevado al exponente menor, que es un 3. Y de ahí lo otro que pudiera ser una base común, fíjense cómo lo estoy considerando en orden, estaría referido al coeficiente, pero aquí es un 4 y aquí es un 3, y ahí sin nada que ver, uno no se parece con el otro, por lo tanto, así se queda. Y entonces, ese máximo común divisor, acuérdense que este fue un factor, que ese no es el máximo común divisor del segundo factor. Entonces, este máximo común divisor va a multiplicar al resultado de la división. Y entonces, si hago la división, vamos a empezar ahora sí por orden. Primero deben de ser los coeficientes. Aquí tengo un 4 dividido entre un 1 que anda por acá, y por lo tanto sigue siendo un 4. Aquí tengo un 4. Luego me voy a las variables. Aquí tengo una t cúbica dividido entre una t cuadrada, por lo tanto el resultado me queda t. Y luego me voy con la función exponencial, donde la función exponencial es esta que está al cubo, dividida entre esta que está al cubo, por lo tanto es la unidad. Y me hace falta la otra función exponencial, que es la que está entre paréntesis, que si ustedes se acuerdan, habíamos mencionado que este entre este me da la unidad, y que este entre este me da la unidad, y que este entre este me da la unidad. Por lo tanto, la función exponencial que tengo aquí solamente es el 2 menos el 2t. Por lo cual, aquí vamos a escribir vamos a escribir por un 2 menos 2t.
Y eso que está ahí es el primer término. Fue la división del primer término entre el máximo común divisor. Ahora me voy con el segundo término. El segundo término es el de por acá. Necesitamos hacer lo mismo. En este caso pues empezamos con signo. Sabemos que aquí hay un signo positivo. Entre un signo positivo que tiene todo el factor, pues resulta que sigue siendo un signo positivo. Luego me voy con los coeficientes. El coeficiente aquí es un 3 dividido entre un 1 que anda por acá, por lo tanto sigue siendo 3. Y luego me voy con la variable. Profesor, La variable 11. es un... Dime 11. Pero 2t menos t. Voy con la variable. Si divido esta t cuadrada entre esta t cuadrada, pues me da la unidad. Y la unidad por 3 sigue siendo 3. Y luego me voy a la función exponencial, que es esta elevada a la cuarta. Entre esta elevada al cubo, pues me va a quedar elevado a la 1. Por lo tanto, aquí vamos a escribir la función exponencial, que es un 2t menos t cuadrada elevado a la 1, que no se le escribe. Y entonces, ya que tengo ese resultado, hay que decidir qué hacer y por qué. Me doy cuenta que primeramente esto está mal acomodado, porque debe ir primero el coeficiente, luego la variable, etcétera. Y eso implica que lo primero a hacer es precisamente acomodar la manera de término. No es un concepto, pero sabemos que hay que hacerlo. Entonces debo de empezar por la variable, luego la función exponencial, luego esta que también es función exponencial y al último la función trigonométrica. Y entonces la derivada ya la hice, lo único que estoy haciendo es expresarlo de la manera adecuada. Entonces de ahí me queda que la derivada es la variable, que es t cuadrada, luego la función exponencial que habíamos dicho que es 2t menos t cuadrada elevado al cubo. Y entonces ahí me doy cuenta de algo. Acuérdense que habíamos mencionado que esto debe de estar factorizado. Y para que esté factorizado, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un factor común. Como tengo un factor común, yo puedo factorizarlo. Entonces fíjense bien cómo voy a factorizar, Yo me acabo de dar cuenta que aquí hay una t y aquí hay, aquí hay una t y aquí hay una t. Por lo tanto, yo puedo obtener un máximo común divisor solamente de ese binomio al cubo. Eso quiere decir que debo de escribir un binomio al cubo, pero ese binomio al cubo lo puedo factorizar como un máximo común divisor que esté multiplicado por lo que me resulte de la división. En otras palabras, otra vez voy a factorizar por máximo común divisor, pero solamente a este binomio. Y si hago la división, este 2t entre esta t me va a quedar de resultado un 2. Y luego, al hacer la división de este menos t cuadrada entre este más t, me va a quedar un menos t. ¿Sale bien? Entonces, acuérdense que todos los conceptos los tienen que aplicar, pero hay que saber cómo aplicarlos. Aquí la clave, y que se lo estoy explicando, es que tengo un binomio al cubo. Por eso, en el binomio al cubo, en la base, es donde estoy haciendo la factorización. Ok, ahorita seguimos revisando lo que ocurre de ahí. De aquí me doy cuenta que obviamente hay muchas operaciones. Y esas operaciones básicamente es aplicar la propiedad distributiva. Recuerden que la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre todos los elementos de la suma o los elementos de la resta. Obviamente eso incluye leyes de los exponentes, incluye tablas de multiplicar, incluye leyes de los signos. Por lo cual, si multiplican este factor por los elementos minuendo y sustraendo, resulta que me va a quedar un 8t menos un 8t cuadrada. Vamos a hacer lo mismo con el otro elemento que va a distribuir la multiplicación sobre el minuendo y el sustraendo, y por lo tanto al hacer esa multiplicación va a ser un más 6t. Vuelvo a repetir, la propiedad distributiva incluye ley de los signos, leyes de los exponentes y tablas de multiplicar. Y aquí me queda un menos 3t al cuadrado. De ahí observamos que tengo, y si ustedes se dan cuenta, en este factor, lo que yo puedo aplicar van a ser propiedades de los exponentes. Y la propiedad de los exponentes se las voy a escribir
Si yo tengo una base con una potencia y otra base diferente con con el mismo exponente, disculpen, eso se puede escribir como el producto de las dos bases elevado a un solo exponente. Eso quiere decir que si todo está elevado al cubo, yo puedo escribir uno al cubo y el otro al cubo. Lo voy a hacer paso a paso para que vayan viendo esas cuestiones de álgebra que aquí son indispensables, ¿no? Entonces me queda que la derivada con respecto a la variable independiente es una t cuadrada que va a estar multiplicada por una t cúbica por la aplicación de la propiedad de los exponentes por un 2 menos t elevado al cubo. De ahí me doy cuenta inmediatamente que aquí puedo hacer una ley de los exponentes, pero todavía no lo voy a hacer. Se las estoy dejando así para que vayan viendo todos los pasitos, ¿no? Y que ya poco a poco vayan agarrando velocidad. Cuando llego aquí, pues me doy cuenta que hay términos semejantes. Y como hay términos semejantes, necesito decidir cuáles van a ser esos términos semejantes para que con esos términos semejantes yo pueda aplicar ya sea la ley de la suma o la ley de la resta. Que si se dan cuenta, pues en todo voy a aplicar ley de la suma, precisamente porque los dos son positivos o los dos son negativos. Ok, entonces con son términos semejantes y ahí aplico ley de la suma. Y también ocurre que con son términos semejantes y ahí también aplico ley de la suma. Entonces, escribiendo primero el término cuadrático, tengo un menos 11t cuadrada más 14t. Y otra vez reviso qué es lo que puedo hacer. Y si ustedes se dan cuenta, aquí puedo aplicar una ley de los exponentes, la cual la voy a realizar. Pero si siguen observando, resulta que aquí tengo una base común. Y eso quiere decir que otra vez puedo volver a factorizar por máximo común divisor. Y por lo tanto, lo que aplico son leyes de los exponentes. Ya saben que si tienen dos potencias con la misma base, los exponentes se suman. Y en la otra van a factorizar por máximo común divisor. Por lo cual, la derivada con respecto a la variable independiente, que ya la hice, que solamente estoy escribiendo los resultados, va a ser una t quinta, porque primero van las variables, multiplicado por un 2 menos t elevado al cubo, y de aquí voy a factorizar por máximo común divisor. Como debo de comenzar con el signo, me doy cuenta que el signo es signo negativo. Y viendo las variables, pues es una t. La voy a escribir aquí, aunque la debí de haber escrito desde el principio. Me voy a estar yendo por las piedritas. Y entonces hago una división y tengo un menos 11t cuadrada entre un menos t. Y de ahí me queda, por lo tanto, que el resultado es un más 11t. Y luego al hacer la división del más 14t entre el menos t, por leyes de los signos me queda negativo. T entre t me da 1 y solamente me queda el 14. Entonces aquí tengo un menos 14. Dejen hacer bonita la t porque se ve media rara. Y de ahí entonces me doy cuenta que lo único que me hace falta es acomodar a manera de término. Y se acomoda a manera de término, porque ya todo lo demás pues ya está hecho. Entonces, y también necesito aplicar leyes de los exponentes. Porque resulta que t quinta se puede multiplicar por t. Y entonces voy a escribir que el resultado de la derivada que ya hice desde hace rato, pero necesito escribirla de una manera adecuada para que sea fácil la implementación, es signo que es negativo, coeficiente no hay, variable es una t cuarta porque estoy aplicando leyes de los exponentes, estoy multiplicando estas dos bases, se suman los exponentes, y luego viene la función exponencial. La primera función exponencial que voy a escribir es 11t menos 14 porque es más sencilla. Y posteriormente voy a escribir la que es más complicada, que es el 2 menos t elevado al cubo. Y ya con eso, ya tengo el resultado adecuado. Sin embargo, no sé si se dan cuenta que aquí es negativo. Y generalmente no se busca que los resultados sean negativos. Aquí la t está al principio, perfecto, las t's deben de ir primero, pero aquí no va al principio. Entonces, con la finalidad que el resultado esté cada vez mejor, otra vez voy a factorizar por máximo común divisor. ¿Qué voy a factorizar con máximo común divisor?
¿Por qué? Porque la t es negativa y eso no es adecuado que lo tenga. Por lo tanto, voy a hacerlo otra vez paso por paso. 11. Dime 11. Entonces, cuando le... Ok, gracias por decirme. Este no es t cuarta porque si no estaría restando y los exponentes se suman, por lo tanto este debe ser t sexta, gracias. Y entonces la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable es, voy a repetir lo mismo, aunque aquí estoy haciendo un paso de más, pero es con el fin que lo capte, ¿no? En esta, lo que voy a hacer en ese binomio al cubo es que voy a factorizar un factor que se llama signo. Recuerden que el signo es un factor que multiplica al resultado de la división. Y entonces, si ustedes dividen este menos t entre este menos, lo único que pueden hacer es dividir signos y por lo tanto les va a quedar un más t. Y recuerden que la t siempre tiene que ir al principio. Y luego lo que hacen es dividir este 2 entre este menos, por lo tanto nada más pueden dividir signos y les queda aquí un menos 2. Y si ustedes se acuerdan, lo que hacía aquí era aplicar propiedad de los exponentes para que si ustedes tenían un producto elevado a un exponente, pueden escribir la primera base elevado al exponente por la segunda base elevado al exponente. Eso quiere decir que este menos les queda al cubo y que este t menos 2 también les queda al cubo. Conclusión, el menos al cubo, o sea, multiplicar el signo menos por sí mismo 3 veces me da negativo, y ese negativo por ese negativo es positivo. Eso implica que también estoy aplicando ley de los signos. Y recuerden que todo eso es porque su resultado debe de ser el más fácil para implementar. Por ahí decía algún maestro, es que esto parece que es un virtuosismo, ¿no? No, no es virtuosismo. Ustedes tienen que implementarlo. Y como deben ser buenos ingenieros, necesitan entender las bases de álgebra. Entonces me da positivo, lo cual no lo escribo. Luego viene la variable que es t sexta. Y luego escribo el 11t menos 14. Y luego escribo el t menos 2 elevado al cubo, donde este tiene el exponente menor, este el exponente mayor. Y con eso, ahora sí, ya tengo un resultado que cumple con todo lo que he dicho. Está factorizado, los exponentes no son negativos, no hay raíces en el denominador, tarará, tarará, tarará. ¿Sale bien?